Génesis 2. Génesis 12, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver otra vez desde el 1. Luego ya seguimos con lo que nos faltó. Génesis 12:1. Bueno, vamos a hacer una oración. Amén, para iniciar. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, que tú nos has traído para escuchar tu palabra, Señor, para aprender de ti, Padre. Señor, te pedimos que hoy nos hables, Señor, nos sigas ministrando, Señor, sigas hablando a nuestras conciencias, Señor, a nuestro corazón, Padre. Señor, nos muestres tu camino, Señor. Padre Celestial, y corrijas nuestros pasos, Señor. Bendito Dios, te necesitamos, Padre. Háblanos esta tarde, Señor. Queremos oírte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos porque tú eres fiel, Señor, y tú nos atiendes, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre, por amor a tu nombre, Señor. Queremos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces, Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta ahí. Bueno, decíamos el jueves que Dios le había dado, estas son como 7 promesas a Abraham, y esas promesas Dios se las dio, pero que se fueron transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Se transmitió, le llegaron a Abraham como un legado, pero él lo fue transmitiendo a sus próximas generaciones. Amén. Por ejemplo, el que siguió con esa promesa fue su hijo Isaac. Abraham tuvo otros hijos que no fueron conforme a la promesa. Ismael fue uno y tuvo otros con otras mujeres, pero el de la promesa fue Isaac. Y entonces toda la bendición que está en Abraham, que era ¿cuál? Que en ellos fueran benditas todas las familias de la tierra. Gracias, ¿sí? Entonces todas las familias de la tierra iban a ser benditas en Abraham, y le fue llegando a él, y después se lo continuó con su hijo, y luego su hijo se lo dio a sus otros 2, bueno, a uno que fue Jacob, porque Saúl no quiso, no valoró la promesa, y así se fue pasando. Después le nacieron los 12 patriarcas a Jacob o Israel, y de ahí le cayó a José, y así. Amén. Bueno, total, esa bendición va pasando de generación en generación hasta nuestro tiempo, ¿sí? Nosotros como iglesia tenemos que ser bendición, ¿sí? Como Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Obviamente esta palabra pues se cumple en Jesús, porque en Él todas las familias de la tierra son bendecidas, ¿sí? Pero nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que continuar con ese legado. Nosotros tenemos que ser bendición para todas las familias de la tierra, ¿sí? No ser confusión, amén, ni estorbo, sino bendición para las familias de la tierra. O sea, que la gente con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, puedan ver a nosotros bendición, ¿sí? Amén. Y no una maldición o hasta un estorbo, sino que cuando dice la Biblia en Mateo, me parece, los evangelios, que nosotros somos la luz de este mundo, ¿sí? Y ahí dice la Escritura que los hombres vean por tus buenas obras esa luz. Amén. Entonces, el ser bendición es ser esa luz. Amén. Y esa es la intención de Dios. Entonces, Abraham tuvo que sufrir su proceso, tuvo que sacrificar. En toda la vida de Abraham, desde aquí, fueron muchas demandas de Dios, mucho pedirle. Bueno, aquí podemos ver 2 cosas. Una es que Abraham era un patriarca, ¿sí? Toda vida que Dios llama para ser pionero es el que abre camino, o el punta de lanza, es el que va hacia adelante. Por eso nosotros somos la primera generación creyente en nuestra familia,
pues es más difícil, ¿sí? Si Dios nos llama para algo específico que es grande, bueno, pues el trato es más difícil. ¿Por qué? Es como por ejemplo las carreteras, ¿no? Pues cuando está todo feo, pues rara vez pasan los carros a 100. Tiene que entrar la máquina, tiene que entrar todo lo que se hace hasta que ya está así bien pavimentado, entonces corren los carros. Pero antes de eso tuvo que venir alguien a trabajar esa tierra. Bueno, así es lo mismo, alguien que Dios llama para ser pioneros, o el punta de lanza, el que va primero, pues el trato es más duro, porque va abriendo brecha, ¿sí? Entonces si nosotros somos la primera generación, pues no les sorprenda, porque estamos abriendo brecha. Amén. Otras vidas que ya tienen vidas atrás, ¿sí? Generaciones de hijos de Dios, buenos cristianos, pues debería serles más fácil. Amén. Pero cuando no, pues nos cuesta mucho. Como dice el hermano Matías, volteamos para atrás y pura hierba mala, no hay una buena generación, ¿sí? Pura gente que no conoció a Dios. Nosotros entramos porque Dios nos metió y nos cuesta. Por eso es feo cuando hijos de creyentes que nacieron en cuna cristiana dicen que quieren conocer el mundo, ¿sí? Y no saben lo que dicen. Uno que estuvo en el mundo y que viene a Cristo es más pesado, es más difícil. ¿Por qué? Porque traemos muy malos hábitos, no pensamos lo mismo que una persona que ha conocido la palabra de Dios. Entonces venimos a Jesús y queremos hacer su voluntad y nos cuesta más porque no estamos habituados a eso. Por eso la ventaja de nuestros hijos, niños o adolescentes, es que se están aclimatando. Si cuando ellos tengan una edad mayor, no les va a ser tan pesado como a nosotros. Así debería ser. Amén. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener esa bendición. Y ya pues el juez vimos que Dios primero le pidió su tierra, su parentela, la casa de su padre, que en sí eran las costumbres de su casa, ¿sí? Los malos hábitos que todos traemos como familias, que dice la Biblia que el Señor Jesús trae espada, ¿sí? Para separar, ¿sí? No es su intención de dividir, sino la intención de definir, ¿sí? De que esto es lo correcto y esto es lo malo. Amén. Entonces por eso dice: yo vengo a traer espada, a que los hijos estén contra la madre, ¿sí? La nuera contra la suegra y así. ¿Por qué? Porque no están corriendo igual, porque unos ven las cosas de una forma y otros la ven de otra. Unos la ven conforme a la palabra y otros conforme a sus costumbres. Amén. Pero entonces Dios dijo a Abraham: tú tienes que correr por otro camino, ¿sí? Sal de tu tierra, de tu parentela, vete de ahí. ¿Por qué? Porque tu casa está mal y esto no te va a servir para que alcances tu propósito. ¿Cuál es su propósito? Ser padre de mucha gente, de multitudes. Nosotros somos hijos de Abraham. Amén, por la fe, dice Romanos. Entonces Dios le cumplió su promesa, ¿sí? Y bueno, pues todos deberíamos de aspirar a ser padres. Si a lo mejor no todos lo vamos a hacer, o así tan claro como Abraham, pero a lo mejor hay gente que intercede mucho y sin saberlo está dando a luz vidas al Evangelio, ¿sí? Porque hay gente que no nos va a conocer. Por ejemplo, Abraham no nos conoce ahorita, ¿sí? Isaías llegó a decir en una parte de la Biblia: Abraham no nos conoce, Israel nos ignora. O sea, ellos no saben que existimos, pero ellos son nuestros padres. Amén. Lo mismo nosotros. Va a haber una generación, o a lo mejor ya hay gente que ni sabe que nosotros oramos por ellos, pero sus vidas en Cristo son el resultado de nuestras oraciones. Eso es ser padres. Amén. Y hay otros que ya son padres de que lo agarran, lo educan, lo enseñan, lo discipulan. Amén. Pero la intención es que todos estemos dando a luz. Amén. Y lleguemos a esta estatura. Entonces Abraham se escogió muchas cosas. Y bueno, para no repetírselo todo, pues espero y se acuerden, ¿sí? Pero ahí nos dice cómo hacerlo para salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, de la casa de nuestro padre, que es acercarnos a Dios como nuestro maestro, ¿sí? Así rápido, ¿eh? Que es acercarnos como nuestro maestro. ¿Cómo nos acercamos a Él como nuestro maestro? Con mansedumbre y con humildad, ¿sí? Si no hay mansedumbre y no hay humildad, Él no nos puede enseñar. Amén. Pero si yo soy manso y humilde, entonces voy a aprender. Amén. Claro. Y dice también que Dios se le apareció a Abraham. Entonces, número 2, nosotros tenemos que tener una revelación de Dios. Sí, a Dios así se le conoce, solo por revelación.
Amén. Y esa revelación es algo que viene de Dios hacia nuestras vidas, o como dice Corintios, que es una sabiduría que está escondida o que está oculta y que no les da a conocer a los reyes de este mundo, dice ahí, sino que es dada a conocer por el Espíritu Santo. Amén. Una sabiduría oculta que no se entiende por un razonamiento humano. Por eso dice en esa misma parte de la Escritura, si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. O sea, si hubieran entendido, pero no lo entendieron porque lo razonaron con su cabeza. Amén. Entonces a Dios no se le puede razonar así, como si fuera un objeto. ¿Sí? A Dios solamente por revelación. Amén. ¿Y cómo se le va a hacer? Con una dependencia del Espíritu Santo, o que Él sea nuestro maestro. ¿Sí? O sea, con mansedumbre, con humildad. Si yo así me acerco a Dios, Él me enseña y se me empieza a revelar. ¿Sí? Si ya pensamos que lo sabemos todo, pues Él no se nos va a revelar. ¿Sí? Y la ignorancia de Dios se ve en que no somos bendición. ¿Sí? Una persona que es bendición ha conocido a Dios. Amén. Pueden pasar siglos en el Evangelio y no conocer a Dios. Amén. Y esa persona, por muchos siglos, edades y milenios que tenga en Cristo, nunca va a ser bendición. Amén. Y nosotros nos podemos acercar a ellos y no nos transmiten nada de Dios. ¿Por qué? Porque no se acercaban a Él con mansedumbre, con humildad. No lo conocen por revelación, lo conocen por estudio, ¿sí? O más bien conocen la letra, pero no conocen al que la inspiró. Amén. Y eso es lo importante. Entonces, acercarnos como nuestro maestro, o sea, que Él nos enseñe, que Él se nos revele, ¿sí? Adorarlo. Amén. Cuando Él se nos está enseñando, Él se nos está revelando, el resultado tiene que ser adorarlo o humillarnos delante de Él. Si yo no me humillo, se me va a subir. Siempre corro ese riesgo, porque soy carne. Amén. Y no pensemos que si siempre nos suben el pie encima, no voy a correr riesgo de que un día se me suba, porque siempre he estado abajo. Pues a veces hasta con más ganas, porque como nunca nos han tenido aquí, y de repente el super revelado, el que tiene mucho de Dios, pues nos va a empezar a gustar, que nos respeten, que nos hablen bonito. Amén. Y se nos puede subir. Todos tenemos esa tendencia, todos, porque somos humanos. Amén. Entonces si Él me está enseñando, si se me está revelando y no lo adoro, entonces me va a subir. Y si se me empieza a subir, voy a ir caminando delante del Señor. O sea, no espero que Él se mueva o que Él me diga. Yo solito me tomo mis decisiones. Y nunca Dios va a respaldar nuestras órdenes. Amén. Por ejemplo, Marta. Cuando el Señor Jesús va a la casa de María y de Marta, ¿sí? Ella no le dio prioridad al Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es prioridad para nosotros, por encima de todo. Entonces ella no le dio esa prioridad, no lo tomó como su maestro. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues empezó en sus afanes. No estamos para barrer ni trapear la casa. Eso no quiere decir ahí. No, así no, pues no hay que barrer ni trapear, ¿sí? Por darle tiempo a Dios. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que Él sea la prioridad, ¿sí? Entonces ella no le dio esa prioridad. Era un momento importante. Y dice la Biblia que Marta le empezó a dar órdenes al Señor. Y le empezó a decir: Señor, no te puede que mi hermana no me ayude, mándale, ¿sí? Que se ponga a trabajar, que me ayude. Y entonces el Señor le dijo que no. Pero ¿qué hace una persona que está haciendo las cosas a su manera? Quiere mandarle a Dios, o sea, quiere que Dios le respalde lo que está haciendo. Amén. Y así no es, ¿sí? Entonces si a mí se me empieza a subir, ya voy por delante de Dios, y queriendo que Dios respalde algo que Él no mandó. ¿Sí me explico? Entonces hay que adorarlo, ¿sí? Esa tiene que ser la consecuencia de que Dios se me revele. Adoración. Y luego, ¿cuál era la otra? Plantó su tienda en Betel. Y la otra es, para que yo pueda dejar mi tierra, mi parentela, la casa de mi padre, es plantarme en la iglesia, o ser miembro de la iglesia. ¿Está claro? Sí, amén. Entonces, si yo estoy viviendo esas cosas, voy a poder ir dejando mi tierra, mi parentela, la casa de mi padre, y empezar a vivir la cultura de Dios. ¿Sí está claro? Sí, amén. Ya después, en el capítulo 13, ya nos dice que a Lot
que iban también con él, que ese fue un error de Abraham. Pero uno puede decir, bueno, Dios no se le puso exigente o bravo porque Abraham era un niño en la fe. Si Abraham no sabía muchas cosas, ya era demasiado que creyera que Dios le iba a dar una descendencia, ya era algo extremo. Pero aún así era un niño, ¿sí? Imagínense la fe de Abraham de niño, ¿sí? Si nosotros batallamos para creer algo que es a veces hasta obvio, y el Señor haciendo una promesa que era ilógica, la creyó. Y era un niño en la fe. Y él empezó a caminar, ¿sí? Creyendo algo que era ilógico. Amén. Entonces, en su inmadurez de fe, pues cargó parte de lo que Dios le dijo: tienes que dejarlo, ¿sí? El fin o el propósito de Dios era que él fuera un patriarca o el padre de la fe. Pero para eso tuvo que ir yendo de gloria en gloria hasta que lo alcanzó. Y su último sacrificio fue sacrificar a su hijo Isaac. Pero así se lo fue llevando, ¿sí? Bueno, entonces fíjense bien. Entonces ya vemos ahí, Lot no debía de haber ido con él porque era parte de su tierra, era parte de su parentela y de la casa de su padre. Cosa que Dios le dijo: déjalo. Pero él batalló, total lo dejó. Bueno, más bien Dios los separó. Bueno, ahí un paréntesis. Hay veces que Dios tiene un propósito en nosotros y es muy fuerte. Y si una persona lo cree, Dios lo va a agarrar. Y hay gente que nos puede estorbar, o que nosotros le podemos estorbar. Pues Dios va a meter su mano y los va a empezar a separar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ve algo. Si en Abraham Dios vio fe, mucha fe, que le creyó, y aparte vio un propósito muy grande. Entonces dijo: todo esto te va a ir estorbando, vete de tu tierra, de tu parentela. Y fue el primer moche que le dio. El segundo fue Lot, ¿sí? Que metió mano y ¡pum!, lo cortó. Y a veces cuando yo no quiero entender que Dios me está diciendo ya, va a haber problemas, hasta que yo entienda que ya tengo que soltar. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Eso. Dios le dijo: tú tienes que soltar a tu familia. Pero él no lo hizo en su totalidad. ¿Qué pasó? Empezó a haber problemas. A veces esos problemas son causados por Dios para que la persona suelte. Amén. O a solo así va a entender. Si no suelta, lo botan, para que entienda que lo que Dios quería era que cortara ahí. Amén. Entonces le enojó a la buena, porque si no va a haber problemas. A lo mejor un día vamos a estar en esa situación. Pues ya estuvimos. Bueno, total, aquí Lot. Eso fue un paréntesis, ¿eh? Lot, aquí empieza a haber problemas entre los pastores de uno y del otro. Ellos ya eran ricos, ¿eh? Abraham estaba pero millonario. Entonces estaban todos ahí amontonados, y Lot, los pastores de Lot, o los criados de Lot y los criados de Abraham se empezaron a pelear. Y entonces Abraham dijo: ¿sabes qué? Ya estuvo, hay que separarnos, ¿sí? Si tú vas para allá, yo me voy para acá, tú escoge. Y entonces Lot, pues escogió las cosas conforme a este mundo, y dijo: bueno, pues allá en Sodoma y Gomorra se ve todo verde con agua, ahí está bueno para crecer. Y entonces dijo: sobre eso yo me voy. Y Abraham dijo: adelante, yo me voy para acá, al desierto. Amén. Y ahí va Lot. Y entonces ya ahí dice que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos en gran manera. Entonces eso fue lo que escogió Lot. Él no vio con ojos espirituales o de fe como Abraham. Él vio con su razonamiento humano. Amén. Entonces decíamos que Lot era como a veces nuestra mentalidad humana, ¿no? Nuestro razonamiento natural, que en base a eso decidimos, ¿sí? Que si yo veo que esto está mal, o que si yo veo que esto se ve medio feyón, se me hace que esto no es de Dios, esto se ve más bonito, ¿sí? Mejor le doy por acá. Y resulta que allá la cosa está pero terrible, como en Sodoma, ¿sí? Donde el pecado llegó hasta el cielo y Dios dijo: hasta aquí, los mató a todos. Amén. Y a lo mejor acá donde se veía seco y desértico, ahí estaba Dios. Moisés lo dijo una vez. Moisés le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques del desierto, no nos saques de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque lo que embellecía el desierto, pues no eran las serpientes, era Dios mismo que estaba ahí. Amén. Entonces Sodoma a los ojos naturales era bueno, pero a los ojos espirituales estaba perdido.
¿sí? Y Lot es nuestro razonamiento natural, que ve las cosas conforme a este mundo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasó? Dios lo separa y Abraham dice, vámonos. Lo suelta, y cuando lo sueltan, Dios le dijo, vamos a leer porque está bonito. Génesis 13, versículo 13. Entonces no es ese razonamiento humano, ¿sí? Con el que vemos las cosas conforme a este mundo. Génesis 13:13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eso fue lo que escogió Lot. Amén. Porque se dejó llevar por sus sentidos, ¿sí? Y lo dice. Y Jehová dijo a Abraham, dice ahí, después que Lot se apartó de él. O sea que si no se hubiera apartado, Dios no le hubiera dicho esto. Pero cuando él se lo soltó, entonces fíjense bien. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Entonces, hasta donde alcances a ver, todo eso va a ser tuyo. ¿Sí? ¿Cuándo le dijo Dios eso a Abraham? Cuando soltó a Lot. Entonces, si nosotros no dejamos nuestra lógica natural o nuestro razonamiento natural, ¿sí? O aquello que nos hace ver las cosas conforme a este mundo, nuestra visión va a estar corta. Amén. Pero si nos despojamos de esto natural o de la lógica de este mundo, lo que ve lo bonito pero no ve lo espiritual, ¿sí? Que no ve tanto a Dios, sino ve lo bueno a los ojos de este mundo. Hay momentos donde Dios nos pide estar sufriendo, ¿sí? A veces hay trabajos duros, donde ahí estamos, duro y duro y duro, y Dios nos está pidiendo, entra y sé ejemplo, ¿sí? Si te piden dar más, dalo, y sé ejemplo, y por dentro tú sientes, no puedo renegar o por agarrarme al tú por tú, porque yo soy un hijo de Dios, tengo que ser testimonio, amén. Y ellos tienen que ver que un cristiano no es cualquier persona, sino que es corriosa, de esos que aguantan muchos tirones, ¿sí? Y ahí están, amén. Pero llega un momento donde Dios dice, ya estuvo, amén, y tienes que salir, si no va a haber problemas. Entonces, ¿sí? Y ahí estás dándole y dándole, y a lo mejor la estás sufriendo, ¿sí? Pero lo que Dios quiere es formarte algo, ¿sí? Entonces uno puede decir, pues salte. ¿Para qué estás sufriendo? A la primera que te hagan, adiós. ¿Sí? Tú no tienes por qué sufrir. Pero algo dentro te dice, no, aquí me está formando Dios. Amén, no voy a decir nada. Voy a aguantar, voy a ser obediente, voy a dar ejemplo. Amén. Y ellos van a hacer cuenta, es más, me van a rogar que me quede cuando me vaya. Y si me voy, me van a volver a hablar, porque no van a encontrar otro como yo. Amén. Así debe ser, ¿eh? Entonces ya, si a ojos naturales, ¿qué haría una persona en esa condición? Adiós, vámonos corriendo. Si no tengo necesidad de sufrir aquí. Pero en ojos, si Dios dice, es que quiero que ahí estés. Si alguien tiene ojos de fe, lo aguanta. Amén. Y en su momento, porque no va a ser para siempre, o nos promueven a otro puesto, o Dios nos dice, salte de aquí. Amén. Pero el que no tiene ojos así, pues corre. ¿Sí me explico más o menos el ejemplo que les estoy dando? Sí, que al razonamiento natural sería huir, pero el razonamiento de fe o espiritual, si Dios lo está diciendo, porque a lo mejor Dios está diciendo, ya salte, ¿qué estás haciendo aquí? Pero si Dios está diciendo, quédate, pues estás luchando. Amén. Bueno, así estaba Abraham. Entonces llegó un momento donde, bueno, ¿cómo identifico? Para no quedarnos ahí cortos. ¿Cómo identifico que este sufrimiento es de Dios en cuanto al trabajo o es ya algo que yo tengo que salir? ¿Qué está produciendo en mi corazón? Si esta opresión me está amargando, aguas. A lo mejor no es Dios ahí. O ya pasó un tiempo donde Dios me está diciendo, ya salte. ¿Sí? Y si la opresión que estoy sintiendo, aunque me duele y estoy sufriendo, siento que estoy creciendo, siento que estoy aprendiendo, menos eso es algo de Dios. Pero si ya pasó mi tiempo de ese fuego, ¿sí? Y este trato o esta situación dura,
me está amargando, amén, ahí es tiempo de salir. Santo. Amén. Pero si no, pues no hay más que aguantar. Pero si por dentro siente uno que esto ya me está amargando, siento que más que crecer estoy topando, ¿sí? Y aparte siento que siempre estoy enojado, ¿sí? Que yo con mis hijos, ¡guau!, exploto. Que yo con mi esposo o la esposa, y ¡pum!, y no aguanto nada. Amén. Bueno, ahí hay que examinarnos por dentro, a ver, Señor, ¿qué no estoy soltando? O ya es el tiempo que yo salga de aquí, porque esto me está amargando. Amén. Amén. Bueno, cuando yo suelto esa mentalidad, digo, no voy a ver como ve este mundo, voy a ver como ve Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, a lo mejor va a estar el desierto, pero yo ahí puedo estar viendo bendición. ¿Cómo le voy a hacer yo? ¿Sí? Para poder ver como Dios quiere que yo vea las cosas, o no ver las cosas conforme a este mundo. Bueno, hay una forma. Pero si yo lo suelto esto, ¿sí?, esta mentalidad, esta forma de ver las cosas, mi visión se va a ampliar. ¿Sí? Si yo no lo logro hacer, entonces mi visión va a ser muy corta. ¿Sí? Y mi visión va a ser: salvo a mi perro y a mi esposo y a mi esposa, y hasta ahí. Mi gran visión. Pero si la visión está amplia, voy a decir: mi esposo, mi perro, mi gato, el vecino, la vecina, la colonia, la cuadra, la ciudad entera, para salvación. Mi visión está amplia. Amén. Pero cuando la gente tiene la vista corta, ¿sí?, o su visión muy corta, no ve más que su alma. Amén. Pero cuando, imagínense Dios, si Dios no se hubiera pensado en sí mismo, no hubiera enviado a Jesús. Pero cuando Él envió a su Hijo, Él vio al mundo salvo. Sí, por eso dice, Juan 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero al mundo, sí, porque Él vio el mundo salvo. Amén. Entonces, eso es el razonamiento de este mundo, el ver las cosas conforme a este mundo. Si yo me despojo de eso, se me amplía la visión. Amén. Y no es casualidad que después de eso viene una guerra contra Abraham, contra Lot, pero Abraham va a rescatar. Y de la nada aparece un rey, el rey de Salem, ¿sí?, que por la mayoría cree, y yo creo que sí que es Jesús, porque ya en Hebreos lo dice otra vez, que es conforme al sacerdocio de Melquisedec, ¿sí?, que no tiene principio, no tiene fin, pero que él es el que ofrece un sacrificio. Entonces en ese momento aparece Melquisedec y Abraham da el diezmo. Amén. Se despojó de algo. Esa es mi ayuda para yo no tener el razonamiento de este mundo. ¿Saben qué? El dar. Amén. Porque este mundo es codicia, ¿sí? Ama lo suyo. Pero para que mi mente sea una mentalidad no tan de este mundo, es el sacrificar o el soltar. Dios hasta este momento no había un mandamiento del diezmo. Aquí no da mandamientos hasta que apareció Moisés. ¿Sí? ¿Por qué Abraham dio el diezmo? Amén. Y fue tan grande lo que él hizo para Dios, que después, cuando Dios agarra a uno de los descendientes de Abraham, que era Leví, dijo: ustedes diezmaron en Abraham. O sea que diezmó a Abraham por toda su descendencia. Amén. Entonces fue algo que a Dios le impactó. Una vez Dios le habló a nuestro pastor, pues fue bonito, y él empezó a orar, llorando, pues ya se la sabe, inspirado el hermano. Y en una de esas dice: nunca pensé que lo que yo hice en ese tiempo te hubiera impresionado tanto. Le decía a Dios. Pues bueno, así rápido, pero guárdense, no se lo digan al pastor, que no se le va a subir. Pues Dios le recordaba cosas que él había hecho en su pasado, o sea, cosas de fe, donde sufrirla, pero decía: Señor, gracias, te bendigo, cosas así. Y Dios se impresionaba y decía que él no había visto tanta fe, ¿sí?, en esos tiempos. Y entonces el hermano, ya orando, decía: Señor, nunca pensé que te fuera a impresionar tanto. Amén. Bueno, a lo mejor Abraham así lo hizo. Él dio el diezmo porque le cayó una revelación. Porque sabe que por eso uno da diezmo y ofrenda, es por revelación. Así es. Porque no es por imposición. Así es. Amén. Si no, aquí los saqueo a todos. Se creen. Ya ni vinieron, más bien. No, esto es por revelación. Porque a Abraham nadie le dijo. Si él lo dio.
porque dijo, este es el sacerdote que oró por mí en la guerra. Amén. Este es el que estaba orando en mis batallas. ¿Sí? Y entonces dijo, acá está el 10, eso es tuyo. Amén. Porque él tuvo discernimiento. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para que mi mentalidad de este mundo empiece a cambiar? Una de ellas es el dar. ¿Sí? Bueno, aquí específicamente habla de un diezmo, pero puede ser el dar en todo. ¿Sí? Amén, ¿está claro? Bueno, ahora sí, vamos al tema de hoy. Eso no soy para que se puedan acordar. Bueno, fíjense bien. Entonces Abraham sí fue sacrificando, siempre despojándose de algo. Entonces llegó un momento donde él también tenía que despojarse de otra cosa. Que vean el versículo 16, digo el capítulo 16 de Génesis. ¿Ya están? Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Hasta ahí. Fíjense bien. Ese fue un error que cometió Abraham. Yo puedo sentir, ¿verdad? A lo mejor estoy mal, pero yo creo que Abraham hasta en su riegue lo hizo en fe, como pensando, bueno, Dios no me ha dado hijos, a lo mejor es por aquí, voy a hacer esto, tal vez aquí se cumple la promesa, y toma, ¿sí? Fue una decisión que le costó hasta la fecha. Amén. Porque los hijos de Ismael son los árabes, los que ahorita le hacen guerra a Israel, que todo el tiempo están en guerra. Amén. Entonces esa mala decisión le ha costado hasta ahorita. ¿Sí? Entonces fíjense bien. Pero aquí hay algo importante. Sarai, su mujer, ella no estaba viendo lo que estaba viendo Abraham. Antes de eso, en el capítulo 5, Dios le dio una promesa. Me brinco un pedazo. Bueno, se lo explico. Entonces Dios le dio una promesa a Abraham, diciéndole de su descendencia, de hijos que él iba a tener. Y entonces Abraham pues está viendo el cielo, ¿sí? Fascinado con lo que Dios le está diciendo, que su descendencia iba a ser como las estrellas en los cielos. Pero su esposa, ella no estaba viendo eso, ¿sí? Ella estaba viendo lo humano, amén, lo natural. Abraham ya no tenía esa mentalidad. Ya Abraham veía el cielo, ¿sí? Veía lo celestial. Ahí en el capítulo 15 lo dice, que lo saca a Dios y él contempla los cielos, y Dios le dice: cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. Entonces él tenía su mirada en los cielos, amén. Pero Sara, ella no tenía su mirada en los cielos, ella se estaba viendo el vientre. Y fíjense lo que dice ahí, el versículo 2 del 16. Dice: dijo entonces Sara: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces, ¿qué estaba viendo Sara? Su esterilidad. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, Abraham, ya no te alucines, ¿sí? Tranquilo, estoy estéril, ¿sí? No va a ser por ahí. Entonces deja de ver los cielos y mira mi esterilidad. Y entonces Abraham bajó la mirada y entonces hace conforme lo que le pidió su mujer. Lo que le pidió su mujer era una costumbre de Ur de los caldeos. Cuando la jefa o la señora de la casa no podía tener hijos, entonces tomaban una esclava y se decía que a través de la esclava ella daba a luz hijos. Pero pues no es cierto, obviamente. Pero esa era una costumbre de Ur de los caldeos, donde salió Abraham. Total, dice, bueno, pues a lo mejor por ahí es, ¿sí? Y hace caso del esposo y toma la esclava y a través de ella tiene un hijo, si quiere Ismael. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Bueno, que nosotros tenemos que despojarnos de las corrientes de este mundo, ¿sí? De la costumbre que nosotros traemos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque las promesas no se alcanzan con métodos de este mundo, ¿sí? Yo no puedo hacer algo que aprendí en el mundo y creer que así voy a alcanzar una promesa. Eso no se puede. Amén. Sí, yo no puedo hacer algo que porque yo sé que o así le hacía yo, o yo en el mundo
hacía eso y hacía el otro y salía. Amén. Aquí en Dios no. Aquí es una dependencia de Dios. Dice la Biblia que es por la fe y la paciencia que se heredan las promesas. Entonces no es por acciones o métodos de nuestras costumbres o del mundo, ¿sí? Es por fe y paciencia. Entonces Abraham está viendo los cielos, contemplando. Pero ¿qué pasa? Sara no está viendo eso. Ella está viendo las cosas naturales, ¿sí? Entonces Abraham toma una decisión conforme a este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer yo, ¿sí? Para poder alcanzar una promesa? No es haciéndolo con métodos del mundo o con costumbres que yo tenga en mi vida. No, esto es por fe y obediencia a Dios. Ya en el capítulo 17, Dios le pide la circuncisión a Abraham. Bueno, ¿hasta aquí sí está quedando claro? Entonces le pide que se circuncide a él y a todos los hombres que estaban con él, incluyendo a su hijo Ismael hasta ese momento. Y entonces Abraham hace caso a Dios y hace la circuncisión. Hay una escritura en el libro de Josué. Déjenme ver si lo parte aquí. Creo que es el capítulo 5 o 3. Si es el 5. Yo se los leo. Bueno, búsquenlo. Josué 5:8 para ver qué es la circuncisión. Josué 5:8. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, entonces el 16 o el siguiente sacrificio que iba a dar Abraham era morir a sus costumbres. Amén. Morir a sus costumbres. Él había muerto a sus deseos naturales, que era el ver las cosas conforme a este mundo, o codiciar las cosas, el amor a las cosas terrenales, ¿sí? Y en este capítulo es morir a sus costumbres terrenales. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió Dios? Sacrificio. Toda la vida de Abraham fue sacrificio. Este fue uno y este era muy doloroso. Físicamente dicen que los hombres se quedaban paralizados del dolor. Bueno, hay una parte de la Biblia donde dice que hubo guerra. Creo que fueron los hijos de David que fueron a circuncidar a un pueblo enemigo, y al momento después de la circuncisión se les dejaron ir, los mataron a todos, porque dicen que se paralizaban del dolor. Bueno, son grandes, a lo mejor de niños no. Bueno, dice pues Josué 5:8, ¿qué es pues la circuncisión? ¿Qué sacrificio debo de dar yo? Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Ya ven como si era doloroso? Y dicen, y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Pero fíjense lo que dice: el oprobio de Egipto. ¿Qué es el circuncidarme? Ya no va a ser físico, ¿eh? No hay que asustarnos, hombres. Si esto ya es del corazón. Amén. Entonces, ¿cómo es esto? Es quitar el oprobio del mundo. Eso es Egipto. ¿Sí? O sea, no te muevas bajo las costumbres de este mundo. Amén. O la corriente de este mundo, porque el mundo ama lo suyo. Si queremos aplausos, hay que hacer las cosas como el mundo, porque el mundo ama lo suyo. Amén. Pero el que no es del mundo, el mundo lo va a desechar. Por eso, cuando uno corre otra corriente, pues lo van a agarrar. Decía un pastor: tú debes de hacer que se avergüencen aquellos por hacer lo malo. Entonces decía: no te avergüences porque tú haces lo bueno, que aquellos se avergüencen porque están haciendo lo malo. Entonces, que tu vida haga que los demás se avergüencen por hacer lo malo. Amén. Yo sé que esto cuesta, pero así debería ser. Entonces Dios lo que está diciendo aquí es: ¿cómo le vas a hacer para quitar tus costumbres de este mundo? Tienes que circuncidar. ¿Qué es? Quitarte lo propio del mundo, o sea, las costumbres del mundo. Amén. Eso es la circuncisión, entre otras cosas, ¿verdad? Porque ya en el Nuevo Testamento habla más cosas de la circuncisión, pero en sí es quitarnos las cosas que traemos de Egipto o del mundo. ¿Sí está claro? Entonces, todo ese sacrificio, desde lo primero que venimos hablando, es sacrificar, ¿sí? Es sacrificar nuestros deseos naturales, ¿sí? Es sacrificar nuestras pasiones, es sacrificar las cosas de este mundo. Amén. Pero el diablo, cuando ve que una persona empieza a sacrificar, tiene que parar.
¿Sí? Y ahorita es lo que vamos a ver. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? Fíjense pues en el capítulo 15. ¿De Génesis? Sí. Entonces la circuncisión. Amén. Quitarnos el oprobio de este mundo. Ahora fíjense bien, hasta aquí vamos sacrificando. Pero entonces ya aquí dice la Biblia qué pasa cuando yo empiezo a sacrificar. Vamos al versículo. Bueno, versículo 9. Génesis 15:9. Y le dijo: tráeme una becerra, Dios a Abraham, una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad Abraham, y puso cada mitad enfrente una de la otra, mas no partió las aves. Y fíjense lo que dice ahí: descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y en medio de ese temor, Dios le empezó a hablar. Bueno, atención. Hasta aquí vamos sacrificando, ¿sí? Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, sacrificio. ¿Cómo lo tuvo que hacer? Someterse, ¿sí?, a Dios como su maestro. La otra era quitar la codicia de este mundo. Que tuvo que hacer? Despojarse, el ser dadivoso, generoso, o ser obediente a un mandamiento, o el diezmar, ofrendar y todo eso, ¿sí? El despojarse para poder cambiar su mentalidad. O sea que la pobreza es una mentalidad más que una condición, ¿sí? Nosotros todos tenemos capacidad para hacer muchas cosas, amén, pero la mentalidad de miseria no nos la deja ver. Bueno, total. Entonces Abraham tuvo que despojarse de esas cosas. Después tuvo que despojarse, ¿sí?, de las costumbres que él traía de su tierra. Sacrificio, y el sacrificio fue muy doloroso, que era la circuncisión, o quitarse lo propio del mundo. Amén. Todo eso es sacrificio. Y a medida que voy sacrificando, voy creciendo en fe. Ese es el punto hacia donde Dios lo quería llevar a Abraham, en crecer en la fe. No hay sacrificio, no crezco en fe. Amén. Sacrifico, voy creciendo. Entonces está fácil de entender. Lo difícil es hacer, ¿sí? Sacrificar. Amén. Entonces cuando el diablo dice: bueno, este es como que ya estuvo bueno, ¿sí?, le está echando muchas ganas, está sacrificando de más, hay que hacer algo para pararlo. Y entonces dice aquí que Dios le pidió tantos sacrificios y él los ofreció. Cuando Abraham los ofrece, le vinieron aves de rapiña, ¿sí?, o como demonios, pues, que querían tragarse el sacrificio. ¿Sabe quién es la persona más atacada? Los que dan más fruto y los que sacrifican más. Amén. ¿Por qué? Y esto nos lo enseñó Jacob el viernes. Cuando Israel hacía cosechas en el tiempo de los jueces, sembraba y recogía mucha cosecha. En los tiempos de Gedeón, dice que venían los enemigos de Israel exactamente cuando recogían la cosecha. Si Israel tenía mucho fruto, mucho, y entonces llegaban los enemigos y los empezaban a pisotear. Ni siquiera se lo robaban, lo destruían el fruto, lo saqueaban, los mataban, les quitaban animales, todo, ¿sí? Y después ahí los dejaban sin nada. Y entonces se nos decía que el diablo, cuando más va a venir a atacarnos, cuando él ve que estamos dando fruto. Amén. Cuando él ve que estamos sacrificando. Si una persona está así, sancochada, pues, ¿sí?, como que le entra y no le entra, no está dando fruto, ¿sí?, no está sacrificando nada. Entonces para el diablo no tiene ningún sentido atacarla. ¿Sí me explico? Entonces no vamos a decir: bueno, pues ya me dio bien, mejor no voy a dar fruto para que no me ataque. No, así no es. Porque si no doy fruto, no alcanzo la promesa. ¿Qué tenía Abraham? ¿Cuál era la herencia o la promesa? Ser bendición. Si ustedes se fijan en cada sacrificio, algo Dios le decía de la promesa que le dijo en el capítulo 2. O sea, Abraham estaba arrebatando una por una hasta que llegó a la última, que eso a lo mejor ya lo vemos después, que fue cuando entregó a Isaac. Ahí fue donde Dios dijo: ya estuvo, Abraham, fue lo último que te pedí, y le promete una descendencia grande. Amén. O sea que fue cuando agarró todas las promesas. Él conquistó todo lo que Dios le dijo que iba a hacer. Abraham lo conquistó sin verlo, que es lo más tremendo, ¿no? Uno como quiera ve algo,
de lo que Dios nos dijo años atrás, pero Abraham ni vio nada. Lo que más vio fue Isaac, y Dios se lo pide para matarlo, que se imaginen. Entonces, o sea, él no vio nada, pero lo conquistó todo sin verlo. Eso es ser héroes de la fe. Amén. Entonces el diablo empieza a ver, tú estás sacrificando mucho. Bueno, ¿qué es el sacrificio? Lo que ya vimos. Pero nuestro cuerpo también es un sacrificio, es ir en contra de nosotros mismos. Eso es sacrificio. Amén. Entonces cuando el diablo ve que estamos sacrificando mucho, entonces va a venir como ave de rapiña a querer, o como los enemigos de Israel, robarnos nuestro fruto y comerse nuestro sacrificio. O sea que ¿qué? Que yo deje de sacrificar y deje de dar fruto. Por eso cuando uno como que le empieza a echar ganas, se nos viene tupido, ¿sí? ¿Por qué? Para pararnos. Amén. Pero si yo entiendo y digo, no, Dios me dijo que a través de mí iba a sacar una generación grande, tengo que aguantarlo. Amén. Y voy contra esto, y es contracorriente. Amén. Es que sea reprendiendo como Abraham, espantando a las aves de rapiña, ¿sí? Y no eran chanantes, como los que nos están aquí. Las aves de rapiña son pajarotes, ¿sí? Y Abraham espantándolos. Amén. Y ya estaban ancianos, ¿no? Como sea, con su palo a lo mejor, y los echaba, pero no le comía el sacrificio, porque era algo que él le había costado, ¿sí? Y era dárselo a Dios, porque Dios se lo había mandado. Sí, es como cuando salimos de aquí, ¿no? Que eso lo escucha uno desde que empezó en el Evangelio. No te roben la bendición, ¿sí o no? Que sales de aquí y las broncas en la casa. Y entonces Dios dice, no, ya te robaron la bendición. Si le robaron el sacrificio, amén. Entonces así no es. Entonces por eso usted lo resiste o espanta las aves. No, aunque me reclames y me eches bronca, voy a callarme, espantando la ave, ¿sí? Para que no me roben ese sacrificio que acabo de sacar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces abusados. Entonces así se nos vienen las aves, ¿sí? A robarnos nuestro sacrificio, a quitarnos nuestro fruto. Pero como yo soy una persona entendida, cuando se nos venga el montón de aves, ¿sí? Que nos vengan a reclamar, nos vengan a hacer bronca, nos vengan a insultar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Espantarlo. Amén. Callar. Porque no estoy viendo a la persona, estoy viendo el ave que me quiere robar mi sacrificio. O al madianita que me quiere quitar mi fruto. Amén. Entonces no voy a permitir que me lo quite, porque me ha costado. ¿Sí? Entonces esa es la batalla que uno tiene que dar. Y luego dice después, descendían aves de rapiña, en el versículo 12 de Génesis 15, perdón. Mas a la caída del sol, ¿dónde estoy ya? Sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces, ¿qué puede pasar también para que el sacrificio, yo deje de sacrificar? Se nos viene la oscuridad. Amén. ¿Qué es eso? Donde parece que Dios no está. Y estamos sacrificando y no hay respuesta. Amén. Como decía ahorita el ejemplo del trabajo, ¿no? Estás esforzándote y negándote, y como que se están abusando de ti y no ves respuesta. Oscuro, todo negro. Amén. No se ve Dios por ningún lado, pero Dios está viendo que estás obedeciendo lo que Él pide. Amén. Entonces ya después creo que dice, no sé si fue en ese momento antes, que una antorcha pasaba por los sacrificios. ¿Sí? Entonces, ¿qué lucha vamos a tener cuando estamos sacrificando? Bueno, una de esas aves que quieren robar nuestro sacrificio, y dos, las tinieblas. Amén. O sea, donde no pareciera que Dios no está. Por más que estamos sacrificando, no se ve respuesta. Pero ¿saben por qué pasa eso? Dios es bien tremendo, ¿eh? Para ver nuestra motivación. ¿Por qué está sacrificando? Escuché de una persona. Vino un hermano a la iglesia de Arca, de Chihuahua. No, de Chiapas. Un pastor de ella. Muy buenas sus predicaciones y todo. Tal vino hace unos cuantos meses. Y un hermano pues no tenía para el camión, desde la Jumbo hasta el bosque, hasta allá, no está la. Y pues él decía, es que ahí no va a haber bendición, tengo que ir. Pero no había. Entonces dijo en su mente, Señor, este es el momento para darte un buen sacrificio. Me la voy a aventar a pie. Y se aventó desde ahí hasta la Jumbo. Y pues llega ya a la iglesia, pues obviamente no esperando que Dios le hablara, que Dios. Él decía, pues este es un gran sacrificio, ni modo que Dios no me lo recompense.
y no sintieron absolutamente nada. Ni el mensaje le cayó, ni la alabanza le gustó, no sintió nada. Y cuando estaba pensando, ¿por qué? Se le vino un pensamiento, ¿sí? Te hablen o no te hablen, Dios sigue siendo digno de tus sacrificios. Amén. Amén. Y entonces dijo, pues ya, hasta ahí me quedo callado, ya me cerró la boca el Señor. ¿Por qué? Porque él decía, pues me va, el hermano me va a profetizar, en la alabanza se va a sentir Dios, nada, seco, y el mensaje no le cayó. Amén. Pero después, al final de todo el servicio, Dios le habló y le dijo, no, yo sigo siendo digno de tus sacrificios, te dé o no te dé. Entonces a veces estamos sacrificando, dando fruto, todo muy bonito, pero no se ve respuesta de Dios, ni respuesta, ni te saca el apuro, ni te responde, ni nada. Amén. Pero lo que está haciendo ahí, se nos viene la tiniebla. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que sigas cuidando el sacrificio. Amén. Porque en algún momento en esa oscuridad, ¡pum!, te va a venir la voz de Dios. ¿Pero por qué lo hace Dios? Para ver cuál es tu intención, cuál es tu motivación. Por eso le digo, Dios es tremendo. Dios sabe todo, pero Él quiere que uno se dé cuenta. Entonces ya cuando cayó ese temor o esa sombra, dice que ya Dios le empezó a hablar. Le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Entonces ya le hablaba de la salida de Egipto. Amén. O sea, Dios le seguía hablando, ¿no? Tú vas a tener una descendencia grande. Amén. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? ¿Qué hacen esos sacrificios? Llaman la atención de Dios. Amén. Entonces, es feo gente que no sacrifica nada, ¿sí? Y quiere que Dios lo bendiga. Amén. Dios es muy bueno, pero hay principios que son inquebrantables, ni Dios los quebranta. Amén. Entonces, qué bueno es cuando hay gente que demuestra fe, y la fe se ve en su sacrificio. Amén. Sin esperar nada, que eso es todo lo más tremendo. ¿Sí? Entonces, que nuestro fruto, nuestro sacrificio, busque impresionar a Dios. Como decía ahorita el pastor, no pensé que eso te fuera a impresionar. ¿Sí? Hay cosas que impresionan a Dios. Amén. ¿Se imagina cómo estaba Dios con Abraham? Yo creo ni ganas de esconderse, yo creo que todo el día quería estar con él. Amén. Pero él tenía que procesarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le decía algo a Dios, pasa hablando así. Le daba una promesa y la creía. O sea, con él no batalló, aparentemente. ¿Sí? Porque estas palabras no eran así como nosotros las leímos en 5 minutos. Años pasaban para que Dios le volviera a hablar. ¿Está claro, pues? Amén. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Sacrificar. ¿Sí? Nuestra fe, para poder alcanzar esa promesa, vamos a ir yendo de escalones. ¿Sí? Pero lo que Dios nos va a pedir es sacrificio. ¿Sí? Y es nada más lo que Él manda. Amén. ¿Está claro? Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Ya para no hacerla más larga. Ya después le seguimos. Entonces hay que aspirar a eso, hacer a que a través de nosotros sean benditas todas las familias de la tierra. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por darnos vida, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres fiel, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy invocamos tu nombre, Señor. Y yo te pido, Padre, que bendigas a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, bendito Dios, declaro, Señor, que tú nos das más sabiduría, Señor. Padre Celestial, que el sacrificio que estemos dando, Señor, vamos a cuidarlo, Padre. Señor, que si sentimos el ataque, si sentimos, Señor, que las aves o los pensamientos, Padre, Señor, quieren robarnos este sacrificio, lo que nos ha costado darte, Señor. Bendito Dios, vamos a cuidarlo, bendito Rey. Señor, en el nombre de Jesús, si estamos viendo que nuestros enemigos vienen a robarnos el fruto que estamos dando, Señor. Bendito Dios, si sentimos que las tinieblas se nos vienen, Padre, donde no se siente tu voz, donde no se siente tu presencia, Padre Celestial, sabemos, Señor, que lo que tú nos estás diciendo, Señor, se sienta o no, haya respuesta o no haya respuesta, Él sigue siendo digno.
de un sacrificio, Señor, de todo sacrificio. Y no hay sacrificio más grande, Señor, que el que dio tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te entregamos hoy nuestros sacrificios, Padre, de alabanza, Señor, de arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús, nuestros sacrificios de obediencia al venir, Señor, a tu casa, Padre, al escuchar tu palabra, al entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar, Señor. El día de hoy, Padre, te pedimos, Señor, que recibas nuestros sacrificios, Señor, nuestra adoración, nuestra oración, Padre, nuestra vida, Señor. Que recibas también nuestras ofrendas, nuestros diezmos que traemos ante ti con el fin de obedecerte y llamar tu atención, Señor. En el nombre de Jesús, danos la revelación, Padre, para entenderlo, Señor, y que nunca sea por imposición o por obligación, Padre, sino por revelación, Señor, entendidos de lo que tú quieres que hagamos, Padre. Yo declaro que tu pueblo es bendecido, Señor. Yo declaro, Padre, Señor, que tú prosperas la obra de las manos de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que tú les bendices, tú les recompensas la fe, Señor. En el nombre de Jesús, que nos haces entender, Señor, aquello que no estamos entendiendo, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro que los que están dando sacrificios, Señor, los siguen ofreciendo, Padre, porque te han creído y aspiran a alcanzar esa promesa que tú les has dado, Señor. Declaro que tu pueblo arrebata toda promesa, Señor, para sus vidas, para sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que nuestras familias, Señor, bendito Dios, verán lo que nosotros estamos conquistando, Señor. Queremos ser como Abraham, Señor, que sin ver, Señor, conquistó todas sus promesas. Bendito Dios, así queremos ser nosotros, Señor, conquistar nuestras promesas, Señor. Bendito Dios, aunque algunas las veamos en nuestras próximas generaciones, Señor, pero tener la convicción en nuestro interior, Padre, que nuestra siguiente generación no va a batallar igual que nosotros, porque hemos conquistado su batalla, Señor, en el nombre de Jesús. Porque los padres no atesoran para los hijos, Señor, perdón, los hijos no atesoran para los padres, sino los padres atesoran para ellos, bendito Dios. Señor, no son nuestros hijos, Padre, la causa de maldición, Señor, sino nuestras acciones, Padre, a veces nuestra ignorancia de ti, Señor, porque el que atesora no es el Hijo, sino el Padre, Señor. Declaro que tú levantas de esta iglesia, Señor, muchos padres espirituales, muchas madres en la fe, Señor, en el nombre de Jesús, entendidas, Señor, bien formadas, que han abierto brechas, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Recibe nuestra vida, Señor. Y recibe también nuestra ofrenda, Padre, nuestro diezmo que traemos delante de ti, Señor. Suba delante de ti, Padre, y sea acepto ante tu presencia, Señor, porque la traemos con un corazón genuino, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén.